de este viaje. Vamos a escuchar una cosa de Néstor, Y hermano. hoy vamos a hablar de un personaje supremamente extraño que, de acuerdo con lo que se piensa, pertenece a la ficción. Pero realmente este personaje fue basado en alguien real que no dista mucho del escritor, una de las piezas literarias más importantes, de más suspenso y más estudiada por lo que implicaba la personalidad del protagonista. Pero de esto vamos a hablar de estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que este es un personaje que se convirtió en el arquetipo de, digamos, la fragmentación de personalidades, que posteriormente Sigmund Freud, sobre este personaje, desarrolló buena parte de su teoría del ello, del yo y de todo aquello pues que lo hizo a él tan famoso. Pues bien, lo conocimos pues todos en la historia, porque una noche de 1885, el genial escritor Robert Louis Stevenson, que fue el autor pues, de La Isla del Tesoro, dormía junto a su esposa y desde hacía días venía dándole vueltas en su cabeza una historia ciertas que había acariciado a lo largo de toda su vida, partiendo de un personaje que no conoció, pero que las huellas de ese personaje quedaron allá en Edimburgo, donde Robert Louis Stevenson había nacido. Pues esa noche de 1885 estaba dormido y de pronto empezó a gritar y a sacudirse en la cama. Su esposa lo sacudió y lo despertó. Y él dijo, pero ¿cómo me despiertas? Y en este momento estoy ya con toda la idea completa de cómo voy a escribir este libro y cómo me despiertas cuando estoy desarrollando la trama. Y todo ello, pues lógicamente, le quedó en su memoria muy buena parte de lo que había pensado o de lo que había soñado. Y con base en eso, se sentó y en 3 días escribió una obra memorable, corta pero suficiente. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Él había escrito antes una obra de teatro basada justamente en el personaje que más adelante les voy a hablar, e hizo varias representaciones teatrales. Sin embargo, no tuvo tanto éxito como podría haber supuesto en ese momento. Y entonces para él la obra seguía incompleta. Esa noche encontró todas las partes de la trama y ya se dedicó a armar esta historia. Pues la historia de Robert Louis Stevenson cuenta que un individuo que era un médico, el Dr. Jekyll, es la ficción, esta es la historia contada. Era un hombre supremamente respetable, era un médico muy apetecido, socialmente era uno de las figuras más representativas de la ciudad. Pero resulta que en las noches, este Dr. Jekyll, que así se llamaba, el médico, se transformaba en Mr. Hyde, un personaje malo, oscuro, de esos personajes aviesos, y que justamente al amparo de la oscuridad cometía toda suerte de fechorías y de delitos. Robaba, mataba, en aquella época victoriana, algo que era inconcebible y que era también penado por la sociedad y por la justicia. Tenía varias amantes, fornicaba con una y otra, tuvo 2 amantes, con ellas tuvo 5 hijos, y
En las noches se vestía de negro y se ponía un antifaz y salía a robar. De hecho, el primer robo que cometió, de acuerdo con esa historia, un robo que lo alentó como para continuar por esa senda. Pero este doctor Jekyll, cuando amanecía, se transformaba no solamente en un médico eminente, sino en un prominente ciudadano. Era líder de su ciudad, formaba parte de varias asociaciones que trabajaban con los pobres, era consultado en muchos casos por el mismo ayuntamiento. Aparte de eso, atendía a la gente en su consultorio gratis. Y no contento con eso, también era diácono de su iglesia anglicana. Entonces, era un tipo supremamente respetado, demasiado respetado. Y sobre todo que cuando él tenía esas crisis que evidenciaba que ya se iba a transformar en el Dr. Hyde, regularmente llegando la noche, él trataba de controlar esos impulsos, pero no podía. De acuerdo con lo que cuenta pues Robert Louis Stevenson en su obra. Entonces él, para tratar de neutralizar a ese otro yo, que de acuerdo con esta descripción, no solamente se transformaba psíquicamente, psicológicamente, sino físicamente, él se inventó una pócima con unas sales especiales que las tomaba cuando sentía que se iba a transformar, y con eso podía controlar a aquel personaje torvo. Dormía en su consenso inconsciente durante el día. Pero llegó un momento en que esa pócima que él tomaba para controlar a ese otro yo ya no le servía. Naturalmente que cuando él se transformaba, como adquiría otra fisonomía, pues no podían asociarlo a él con el intento. Pero en la medida en que usaba esa pócima, parece que la pócima empezó a perder su efecto. Y ya más frecuentemente, aún después de haber ingerido la pócima, se transformaba en Mr. Hyde. Él tenía un gran amigo que lo acompañaba permanentemente y a él acudía para que le trajera las sales que necesitaba. Su amigo, entre otras cosas, no conocía su secreto. Porque resulta que, de acuerdo con la narración de Stevenson, este doctor Jekyll vivía en un determinado sitio, en donde tenía su consultorio, tenía también su botica, digámoslo, en la que no solamente en la que vendía los medicamentos que él mismo prescribía y en donde los preparaba. En aquella época pues eran con redomas y que maceraban pues todos los materiales y los combinaban, y de ahí salía la fórmula que necesitaba para prescribirle a cualquier paciente. Pero en vista de que ese Mr. Hyde estaba tan enquistado en su Mason Brothers. Ay, qué pesar, yo no les di completo de la historia, bueno. Era presidente de varias entidades o sociedades o clubes filantrópicos. Era un líder nato, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo quería. Y él posaba de eso. Era altruista, solidario, generoso, un hombre transparente, que se ganó no solamente el respeto de toda la comunidad, sino que al mismo tiempo inclusive llegaron a pedirle que por qué no presencia el ayuntamiento, algo así como una especie de alcalde que nunca quiso. Resulta que este Mason Brothers, en la noche, se ponía un traje de antifaz y salía a robar y a desenfrenarse completamente, a desfogarse completamente. Pues entonces, durante muchísimos años, él hizo sus fechorías y nadie, absolutamente nadie, llegó a sospechar de él. De hecho,
regularmente cuando había alguna causa de la justicia, el presidente del jurado, de los jurados que decidían o dictaban sentencia o le decían al juez si era culpable o no el sujeto que en ese momento estaba siendo juzgado. Regularmente el presidente era Mason Brody, es decir, era el referente de la bondad, del altruismo, de la generosidad, del buen hombre, del ciudadano ejemplar, del esposo ejemplar, del padre ejemplar, del comerciante ejemplar. Sin embargo, tenía 2 amantes y con ellas tuvo 5 hijos. Una tuvo 3 hijos, otra tuvo 2. Más su esposa, más sus hijos después. Y por todas esas razones, ¿quién podía sospechar que él sería el bandido que para todos en Edimburgo era un misterio? En Edimburgo existía el consenso que había un individuo muy extraño que robaba, que hacía fechorías y nadie podía saber quién era. No, era imposible encontrarlo. Pues bien, resulta que él comenzó robándose, entrando a un sitio muy importante, se robó 800 vidas cuando contaba 27 años. Y tal vez, estimulado por ese éxito inicial, se robaba. De pronto apareció un muerto. Resulta que nadie sabía que no había matado. Así que estamos hablando de 1750 y tanto más o menos. Y entonces casi que se podría decir que era de manera temprana un asesino serial. Aparecían los muertos, los comercios robados, siempre se alababa un misterioso hombre vestido de negro. Tal vez algunas veces o regularmente operaba en solitario y en otras se asociaba con algunos malandrines y tenía éxito. Al parecer él no dejaba ver su identidad ni siquiera a sus compinches, sino que ya por señas o tenían un lenguaje articulado, cifrado para poder encontrarse y cometer las fechorías, repartimos el botín y cada quien por su lado. Pues resulta que entonces este Mason Brody, en una de esas, quiso robar nada más y nada menos que, digámoslo, la tesorería municipal. Y se metió allá. A todas estas les cuento que ya llevaban 18 años cometiendo estas fechorías y por más que buscaban, inclusive él era el primero en ofrecerse de voluntario para ir a buscar al culpable de todas esas fechorías, porque decía que era imposible que en una sociedad como la de Edimburgo alguien tuviera la osadía y el descaro de hacer lo que cometía y que no lo hubieran podido encontrar. Él era uno de los líderes en ese, digámoslo, en ese grupo de búsqueda tratando de encontrar al culpable de todas esas fechorías. Pues bien, cuando él entra a la tesorería con sus competencias, ya sus competencias la cara de entró con sus secuaces a robar allí. Estando adentro, la policía fue alertada, se dieron cuenta, en todo caso entraron. Él logró escabullirse, pero uno de sus secuaces, Robert Brown, fue detenido por la policía. Entonces la policía lo interrogó y le pidieron que, lo que ahorita llamarían un principio de oportunidad, que dijera quién era el jefe de la banda. Como él tenía varios delitos, o era perseguido por varios delitos en Inglaterra, estamos hablando de Edimburgo, que es país de Gales, pues para librarse de una especie de extradición a Inglaterra,
confesó que el cerebro de todo esto era William Brody, Mason Brody, el prestigioso diácono de la Iglesia Anglicana, el presidente de varias entidades filantrópicas. Pues las autoridades comenzaron a atar cabos y por X o Y circunstancia sí le creyeron a este señor. Mientras tanto, Mason Brody huyó y eludió muy fácilmente a la policía. Todavía el resto de los vigilantes no sabían realmente qué era lo que había ocurrido. Aprovechó esa coyuntura y se fugó y se embarcó hacia Francia. Pero cuando estaba llegando a Francia, resulta que ya habían difundido carteles que se buscaba, pues, llegando al puerto, lo atraparon y lo devolvieron. Resulta que empezaron a buscar y empezaron a salir a flote, pues, una suerte de informaciones que los indicios dados en ellas apuntaban, sí, señores. Y el tipo ya, digamos, lo que perdió todo el pudor, aquello que lo había caracterizado, y asumió fue como una actitud más bien arrogante, como que dice, pues, casi que su actitud era como de jactancia, que se jactaba de todo lo que había hecho a lo largo de casi 2 decenios y no lo habían descubierto. Pues al final lo condenaron a muerte. Y él, pues, lo asumió, como decía, con un aire de superioridad, de decir, sí, aunque me hayan encontrado y pillado, yo sí. El día antes de ser ejecutado, lo ejecutaron el 27 de agosto de 1780, él había nacido en 1740, la fecha de su nacimiento. La víspera de su ejecución, él se las apañó, supongo yo que con secuaces o con gente de afuera que le ayudó, a la que él compró, a llevarle un rollo de alambre que él metió por dentro del traje que iba a vestir al otro día de la ejecución, forró, o mejor, puso como protector por dentro una figura de alambres, no sé cómo lo hizo, al de cuentas era un hombre muy diestro con las manos para cosas manuales, digamos. Y en el cuello puso como una especie de ¿recuerdan ustedes esas tribus en donde las mujeres usan cuello de metal o en su defecto una serie de anillos que van envolviéndose y que las llaman las mujeres jirafas porque van estirando el cuello? Algo así él se inventó y se lo puso, pero para que no quedaran dudas no sabemos cómo. Yo creo que ahí es donde aparece la figura del Dr. Jekyll como médico en la historia de Robert Louis Stevenson. Él parece que se las ingenió para acomodarse en la garganta un tubo de metal, porque y el otro que se había puesto ese cuello que con un traje, pues, de cuello alto, con una línea de flores como quisiera para la ejecución, su derecho inalienable, pues, es condenado a muerte. Tanto eso como pedir un último deseo, tanto como pedir en su última comida lo que quiera. Si quiere caviar, le tienen que llevar caviar, el plato más costoso, lo que quiera. Pues él, entre esos derechos, invocó, ni siquiera lo invocó, sino, habiendo sido presidente de tantos ciudadanos, sabía que podía y que no podía ser. Entonces, en su traje, cuello alto, caremas de las alas, se fue muy bien preciso, comió copiosamente las deliciosas viandas que le llevaron y salió hasta de buen humor para la ejecución. Una vez en el cadalso,
Lógico, le pusieron la soga al cuello, muy bien, y a la orden del juez, el verdugo abrió la puerta, cayó y quedó colgado, lógicamente bien. Subsiguiente pataleo, después de unos instantes, el individuo se está, pues, cuando muere ya, se queda ridículo, de pronto con algún movimiento espasmódico. Entonces esperan suficiente tiempo como para decir, sí, en efecto murió. Pues al parecer, Mason Browning, William Browning, ya había sobornado al médico que debía certificar y también al verdugo para que no se pusiera con mucha tontería cuando le puso la soga al cuello, y obviamente tenía que haberse dado cuenta de la forma como tenía el cuello protegido. Entonces simplemente quedó colgado. Se dio supuestamente por su vida. Fue descolgado. Dicen que se lo llevaron rápidamente. El médico lo reanimó y al parecer logró salvarse. Salió subrepticiamente del país. Nunca más se volvió a saber de él. Sin embargo, en la historia oficial se afirma que en efecto él murió. Que en efecto está en un cementerio en la parte posterior de la catedral del Burgo. De hecho, en el museo hay un museo en el que todavía se exhiben las ganzúas, las llaves, los cuchillos, los martillos que este tipo utilizaba para sus profesiones. Mason Browning. Entonces, simplemente para cerrar la causa, tal vez, digamos lo que para efectos de control social, y mucho más en una época como aquella, en plena época victoriana, este tipo de ejecuciones tenían que convertirse como en una especie de escarmiento. Se asume que eso pudo haber ocurrido con Mason Browning, al que se dio por muerto, y simplemente se cerró ese capítulo. Se dice que años después fue visto merodeando en París, fue reconocido, pero nunca más fue perseguido porque, como decíamos oficialmente, estaba muerto. Pues en este individuo fue en el que se inspiró Robert Louis Stevenson, al que lo obsesionaba esta figura porque al crecer en Edimburgo, resulta que en Edimburgo hay una calle que se llama, era tan prestante que en aquella época, no sé si todavía, había una calle que llevaba el nombre de su apellido, Browning. En su casa, aún poseían, en la casa donde creció Stevenson, había un armario que había sido hecho por las manos de Stevenson. Y que aquella noche, cuando su señora lo despertó, él estaba en medio de esa pesadilla. Me contaba su círculo de amigos mucho tiempo después, que él en sueños había sido visitado por este Browning, que le había pedido que contara su historia. Qué tan fantasioso sea o no, qué tanto esto lo haya dicho para magnificar su obra, para darle un tinte mucho más escabroso, con el fin de vender, nadie lo sabe, pero se afirma que él recibió la visita de Browning un siglo después, porque esta obra la publicó a finales del siglo XIX. Lo visitó este Browning en sueños y le pidió que escribiera su historia. E inclusive agregaba que algunos detalles de los que aparecen en la novela fueron aportados durante ese sueño por este diácono Mason Browning. Lo cierto del caso es que también esa cualidad de la personalidad de los presidentes en su múltiples personalidades. Esa parte del texto dice Stevenson: el hombre no es realmente uno solo, sino dos. Y agrega:
Si pudiera uno alojarse en dos identidades separadas, la vida se vería libre de todo lo que resulte insoportable. El injusto podría seguir su camino libre de las aspiraciones y del remordimiento de su gemelo más intransigente. Y el justo podría caminar tranquilo y seguro hacia la perfección, practicando cuantas buenas obras le pudiesen, sin hallarse nunca más expuesto al descontento y a la penitencia exigidos por su otro yo humano. Parece que esta parte del texto inquietó mucho a Sigmund Freud. Y dice, no sé qué tanto, que a partir de este texto, porque él encontró como la respuesta al interrogante que siempre se había hecho de las personalidades de los individuos o del individuo. Me parece que fue un punto de partida para él. No sé qué tan cierto sea eso, pero tiene mucho sentido y se asume que Stevenson casi que se adelantó en el terreno del psicoanálisis para hablar de la fragmentación de las personalidades en muchas personas y que eso, al final de cuentas, se ha tipificado como una enfermedad mental. Pero quería contarles esta historia. ¿Recuerdan ustedes el capítulo en el que hablé de Gilles Debray? Hey, General. Hello, sir.